Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Estamos empezando el mes de julio, es día 1. Seguimos en plena ola de calor, dicen que termina hoy, ya veremos. Yo no sé si decir Comando Norte me provoca algo de frescor, pero a lo mejor Comando Norte no, pero Aitana Castaño, buenos días. ¿Qué tal, chicos? A Buenos ver, días. ¿temperatura bien ahí? Sí, hoy ya volvimos a nuestros normales 20 grados, porque llevamos un fin de semana que cuidado, ¿eh? También de calor. Sí, sobre todo, a ver, hay como dos Asturias. En el norte hay dos nortes, ¿no? Los del norte de la costa y los del norte del interior, que en este caso soy yo, y bueno, tropical, porque claro, tenemos una humedad que roza el 100%. O sea, hay más norte que Aitana Castaño todavía. Hay más norte que Aitana Castaño, que está en Sisión y en La Coruña y por ahí. Vale, Nacho Carretero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, yo aquí en Madrid. En Madrid, pero bueno, en Galicia también estuvimos dando, excepto en un par de sitios, también estuvimos dando temperaturas ayer y era tremendo, ¿eh? Sí, tremendo. Ya no dura, claro. Es como Ya, un espejismo. ya. Ya de repente entra la niebla y Bueno. se estropea. Se estropea, digo, porque allí se agradece el calor. Claro, Se agradece mucho, sí. Claro, pero a ver si ahora vais a agradecerlo demasiado. No, ya está. Ya Eso está. pinta, Ya eso como, estaría. pinta. como broma ya está bien. Sí. Pero ahí en todas partes. Como broma ya nos hemos enterado. Aitana, me dicen que estuviste en una manifestación en solidaridad con las 6 de la Suiza, que son las trabajadoras de una pastelería de Gijón condenadas a 2 años de cárcel por un conflicto laboral. Sí, en plena ola de calor, no pasa nada. Manifestación. Se manifiesta una. Claro que sí. Son 5 sindicalistas y una trabajadora de la pastelería suiza que con 2 penas de cárcel diferentes suman 3 años y medio y todo indica que van a entrar en la cárcel si no lo impide. Por ¿sí? ejemplo, que el gobierno del Principado solicitó ayer en el Consejo de Gobierno un indulto, lo solicitó al gobierno de España, un indulto por razones humanitarias a estas 5 mujeres y un hombre. Los convocantes de la huelga, que son casi todos los sindicatos, dicen que esto hay una persecución sindical, que lo único que busca es amedrentar al resto de los sindicatos porque de lo que se le acusa es de coacciones, porque básicamente hicieron unos piquetes y unas protestas delante de la pastelería. Una pastelería que había despedido a una trabajadora que estaba embarazada. Entonces, bueno, es una situación que además alarga ya desde hace 9 años en el tiempo y bueno... Se arrastra desde hace 9 años este conflicto. Sí. Desde hace 9 años. Y ahora si no lo impide, si no hay indulto, tendrán que entrar en la cárcel. Sí, entran en la cárcel porque además incluso el fiscal pidió que no se sumaran las penas, pero el juez se mantiene en sus 13, suma las penas, suman 3 años y medio y se van las 6 personas a las 6 ¿Y de la qué te iba a decir? Pero solo por formar piquetes, bueno, o sea, no hubo destrozos, no hubo agresiones. destrozos. Se supone que hubo enfrentamiento verbal. El dueño de la pastelería lo que acusa allí de amenazas y de coacciones y de intentar estropear su imagen y bueno, pues el juez considera que sí. El Tribunal Supremo, que también se pronunció hace poco, confirma la sentencia del juez de aquí de Asturias y bueno, si no lo impide el indulto que solicitó el Principado de Asturias ayer mismo al Gobierno de España, pues estas mujeres entran en la cárcel. Pues está el Gobierno de España un poco liado, ¿eh? Pues sí, la verdad que además yo nada, Y pero un poco de follón. tiene un ahora. poco de lío, ¿eh? Y además con los jueces como que no ellos va muy bien la cosa. Como que no últimamente. tienen muy buena relación con los jueces tampoco. Sí. Bueno, Pero bueno, veremos ya os a ver contaré. qué pasa. Pero le da a Aitana la vida para todo, porque le da para hacer de cronista en este programa, para hacer de colaboradora, para ir a manifestaciones y le da para grabar esto. Ah, sí. Esto le encantaría a Francino, que le encanta poner sonido de pájaros en su programa. Pues ya se lo pasaré también. ¿Tú lo escuchas bien esto, Nacho, sin ningún problema? Sí. ¿No tienes ningún problema de oído? ¿Por qué me lo preguntas? No, pues nada. ¿Tú eres de los que te pones los cascos altos o bajos? Intento no ponerlos muy altos, pero sí, los pongo altos. La Vale. verdad es que sí. ¿Tienes algún problema de oído? Tengo... O sea, cosas de Nacho, por Cosas favor. de Nacho. Me alegro que me hagas esta pregunta. A ver, cuéntanos. Sí que tengo un pequeño problema, porque hace unos años detectaba que cuando me bañaba en una piscina y tal, pues me quedaba agua dentro y no conseguía sacarla. Entonces fui al otorrino y me explicaron, me inspeccionaron, yo es que tengo cosas raras, y me encontraron que tengo voy a decir cualquier burrada, menos mal que luego nos van a alguien te corregir corregirá. todo esto. Entonces Exacto. pido perdón por adelantado. Tengo los conductos auditivos, vamos a llamarles así, demasiado pequeños, de Ay, manera mira, que pequeñitos. pequeñitos, estrechitos. Entonces cuando entra el agua
no sale, se queda dentro muchas veces. Entonces entra el agua fácilmente, pero sale muy difícil. Eso es tremendo, además, la sensación. Es muy incómodo. Pues yo siempre me verás ahí dando saltitos con una pierna. Sí. Y a veces vale, ahora lo entendemos todo. Claro, entonces es desesperante, la verdad. Entonces un otorrino me dijo que tenía que operarme y la operación consiste en meter una especie de pelotitas dentro de mi conducto que se inflan y los hacen más grandes, de manera que permiten salir el agua. Le dije que gracias, pero que no que ya iba... te pondrás tapones. Que las pelotitas en el oído no. Claro, ya te pondrás entonces tapones. no me llamó mucho la atención la idea de operarme. Debería, esto es una tontería, debería, pero no lo hice, y que entonces debería usar tapones. Tampoco uso tapones. No, pues eso sí que deberías usar. Debería, lo sé, sé Vale. que debería. Bueno, y ahora- además que si te queda el agua, además luego te puedes marear. Pues no te voy a tienes agua, regañar, no. etcétera. Ahora te regañarán, no yo lo voy Ya, a hacer, pero ya. alguien te va a explicar lo que tienes que hacer. Tú, Aitana, ¿tienes problemas de oído? Sí, yo también. También. Toda la vida. Lo que pasa que yo, mi profesional en este caso era mi abuela, que me lo arreglaba siempre con aceite de oliva y manzanilla. ¿Pero te lo ponía por el oído? Me lo ponía por el oído, porque yo siempre sufrí mucho, como también en la playa, tal, siempre tenía como que me entraba agua y se me infectaba o qué sé yo, me dolían muchísimo los oídos. Pero ya te digo que en mi caso la profesional era mi abuela, era aceite de oliva y manzanilla. Vaya no sé si a bronca la vez... nos va a echar el invitado. Bueno, oye, no sé, yo el aceite de oliva creo que sirve para muchas cosas. Aparte de paliñar, les ensaláis. Pues dejadme que expliquemos a los oyentes, porque os pregunto por vuestros oídos, porque teniendo en cuenta que en verano, sobre todo en estas horas de calor, que sufre todo el cuerpo, hoy queremos centrarnos en los oídos, porque en verano nos bañamos, nos metemos de cabeza en la piscina, nos metemos de cabeza en el mar, volamos, que a veces hay mucha gente que le duelen los oídos. Buah, a mí siempre. Bueno, siempre. nos resfriamos con los aires acondicionados. Menos mal que pasan consulta ahora, porque tengo muchas Pues preguntas. voy a pasar consulta con el doctor Ignacio Alcalá, que es otorrino, es divulgador de problemas relacionados con los oídos. Nos escucha desde Radio Melilla. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles, Nacho, Aitana, ¿qué tal? Hola. Unos clásicos del oído. Habéis comentado A ver, por te has aquí. puesto, Ignacio, confiesa, te has puesto las manos a la cabeza cuando has escuchado uno que no se quiere operar por lo de las pelotitas y la otra que le ponían aceite de oliva en el oído. ¿Tú te has puesto las manos a la cabeza? No, porque como lo oigo cada día en la consulta, Bueno. estoy bastante inmunizado. Eran los 80, también hay que decir esto. Tú, Ignacio, tú también tienes un problema de oído, ¿no? Yo tengo un problemilla en uno de los oídos, sí. Yo tengo una sordera unilateral. Eso significa que, bueno, pues que solo oigo por mi oído izquierdo. Sí. Y bueno, una cosita con la que he convivido toda mi vida, desde bien niño. Así ¿Pero que es de nada, lo tengo nacimiento bastante o te integrado. salió? Ignacio, ¿es de nacimiento Es o te una, salió? bueno, las sorderas no salen, digamos, como que se Ya, bueno. producen en consecuencia de algo. Esto fue consecuencia de una infección, infección que tuve de pequeñito, bastante grande, con varias cirugías y tal. Y bueno, a raíz de eso, pues perdí la audición del oído derecho. ¿Y eso te llevó a hacerte otorrino? No tiene nada que ver. Bueno, yo ahora cuando lo cuento, la verdad que la historia queda bastante chula, ¿eh? No, porque le da un poco ahí Heroico. como de empaque. Sí, pero bueno, la verdad que sí, porque al final cuando yo muchas veces va todo un poco relacionado, ¿no? El tema de divulgar sobre el oído y hacerme otorrino, pues cuando eres niño y no entiendes nada de esto, hay una parte de ti que quiere también explicar un poco a los demás qué es lo que pasa, ayudarle. Entonces, digamos que sí, que va la cosa un poco por ahí. Además, desde pequeñito también toco el piano. Estoy bastante metido en el mundo de la audición, del oído y del sonido. Sí, sí. ¿Debería operarse, Nacho? Presión. Es una gran pregunta, Mira, Nacho, lo primero que te Dígame, diría doctor. es que el oído no es un pozo, ¿vale? Quiero decir que si se te queda algo de agua en el oído, pueden ser unas gotitas, que eso puede ser más o menos incómodo y puede producirte más o menos molestia. Pero al final la cirugía que te han propuesto es una cirugía, en tu caso en concreto, de calidad de vida. Pues si no te la haces, pues efectivamente puede que tengas molestias. ¿Yo te obligaría a pasar por quirófano? No, yo creo que hoy en día estamos abandonando la medicina más paternalista y los pacientes tienen también que decidir un poco qué quieren, sobre todo en estos casos que no son vida-muerte, ¿no? Entonces, bueno, Pero sí usar creo que tapones, ¿no? Pero sí usar tapones. Eso es, si te da guerra sobre todo, si te gusta mucho bañarte, si te gusta nadar y claramente te produce molestia o incluso si te produce alguna infección de la pielecilla del oído, cosa bastante frecuente en estos casos, unos tapones te resuelven la vida fantásticamente. ¿Puedo hacer una Claro, pregunta, No, Ángels? no, antes de- porque nos vamos a publicidad. Es que yo sabía que esto hoy iba a pasar. Sí. Sabía Vale, que vale. iba a La pasar. ansia. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando y seguimos preguntando al doctor Ignacio Alcalá todo lo que necesitamos saber sobre oídos, audición, ruidos, qué hacer para protegernos los oídos.
Siempre, pero ahora especialmente en verano, que es una época que, aunque el oído, me ha encantado esa frase, no es un pozo, que uno piensa cuando tiene agua en el oído Sí, que sí. le ha entrado el océano entero. Y ahí se queda para siempre. Pero no, son unas gotitas. Una pausa y seguimos. Esta es la sonata 30 para piano de Beethoven. Cuando la compuso ya estaba prácticamente sordo. Empezó, como le pasa a todo el mundo que pierde audición, perdiendo la capacidad de oír los sonidos más agudos, como las notas finales de este violín, o de distinguir la voz de alguien en un entorno ruidoso. Luego dejó de escuchar sonidos graves como el retumbar de un trueno o los tonos más graves de un trombón, hasta perder del todo la capacidad para oír. Padecía una otosclerosis que le dejó sordo, pero no impidió que siguiera componiendo música que debía de imaginar en su cabeza o de sentirla en los huesos, pegando la cabeza al piano. Hoy en el Comando Norte, con Nacho y con Aitana y con el doctor Ignacio Alcalá, especialista en oídos, queremos saber cómo cuidar nuestra audición para poder seguir disfrutando, por ejemplo, de la radio. Y antes de que pregunte a Aitana, yo le quiero preguntar a Ignacio, porque cuando yo te he preguntado por lo del aceite de oliva, tú me has dicho, me encuentro muchas cosas en la consulta. ¿Hacemos barbaridades con nuestros oídos? Hacemos barbaridades tremendas, ¿no? Y algunas se ven desde fuera, como echarse productos en el oído que no corresponden. Ahora se ven mucho en las redes. No sé si habéis visto estos vídeos donde la gente se pone como una especie de velas de cera en el oído, ¿no? Y la encienden. Terrorífico. Pero luego perdona, Ignacio, que yo no lo he visto. ¿Para qué se ponen velas de cera y las encienden? Pues porque en algún momento... Eso es, en algún momento alguien ha dicho que si se pone una vela en el oído y se la enciende, la cera termina saliendo o limpiándose. Esto es extremadamente peligroso y lo contraindico, por favor, a todo el mundo, que a nadie se le ocurra, si ve un vídeo de estos, que hacer algo parecido. También hay que dejar que la selección natural lo pruebe. Sí, es una opción. Y lo del aceite, por ejemplo, que es un remedio de abuela, tampoco. Bueno, lo del aceite no es una mala práctica. Efectivamente, la abuela de Aitana no estaba muy equivocada, pero menos depende en qué caso, ¿no? El aceite viene muy bien, por ejemplo, para las personas que tienen lo que se llama un eczema del oído. No sé si alguno tenéis dermatitis en la rodilla o en el codo, ¿no? Como que la piel pues se agrieta un poquito y salen como escamitas. Esto a veces pasa en el oído y lo podemos hidratar con aceite de oliva siempre y cuando tu otorrino te diga que no hay nada raro en el tímpano ni en tu oído. Pero es una cosa que yo, por ejemplo, recomiendo ocasionalmente para incluso ablandar la cera también. Venga, Aitana, tu pregunta. Yo tengo muchas preguntas. Ahora mismo se me están abriendo muchas posibilidades. Voy a ir con la que iba antes. Que si es peor el agua de la piscina o del mar, porque yo creo que a mí me sienta peor el de la piscina, fíjate. No sé si será por el cloro o algo así. Sí, al final el agua del mar tiene sal y eso seca y hace que el agua que entre en el oído se seque más rápido, incluso que si tienes la piel, como decíamos, un poquito irritada del oído, se seque y no va mal. El agua de la piscina no tiene por qué ser mala para tu oído si no tienes ningún problema en la piel del oído y si por supuesto no tienes una perforación en el tímpano o te han operado recientemente. En cualquiera de estos dos últimos casos no metas la cabeza debajo del agua en ningún agua. Los que metemos la cabeza dentro del agua, ¿deberíamos bañarnos, Ignacio, siempre con tapones o si no tenemos ningún problema no pasa nada? No hace falta, yo creo, si no hay ningún problema, no tienen antecedentes importantes en el oído y nunca has tenido problemas de que se te quede agua, como decía Nacho, o que se te produzca ese eczemita, tú puedes meter la cabeza en el agua sin problema. El tema de la inmersión o del buceo, ahí sí que hay que hacerlo con un poquito más de cabeza, porque como sabéis esto se entrena y si bajamos mucha profundidad sin estar entrenados, pues ahí sí que podemos tener algún problemilla. Pero un chapuzón habitual de verano, fantástico, el que no tenga problemas, sin tapones. Sin tapones. Voy con mi primera pregunta porque también tengo varias. Venga. Yo creo que es es la pregunta de España, que es el tema de meterse cosas en el oído para limpiar, por ejemplo, los bastoncillos. Bastoncillos, que yo he escuchado tanto que son muy malos usarlos, pero la gente los usa. Saquemos a España de dudas. ¿Hay que limpiarse los oídos por dentro?
Por favor, no. Yo lo primero que digo siempre en la consulta cuando alguien me dice ¿y cómo me limpio el oído? Pues les digo, mira, el oído se limpia con el codo. Y todavía me encuentro gente que hace el intento de ver cómo se lleva el codo al oído, ¿no? La metáfora, ni descarto ni desmiento que esté haciéndolo yo ahora mismo, ¿vale? Eso es. Si lo habéis intentado, por favor, es la forma óptima de limpiarse los oídos, ¿vale? No debemos meter nada. Yo, cuando tocaba el piano, que os comentaba antes, mi profesor de piano se solía limpiar el oído con un clip de estos de juntar varios papeles. Dios. Y lo metía a una profundidad impactante. Eso me marcó en su momento. Sigo impresionado a día de hoy. No he visto nada tan bruto a día de hoy. Pero no hay que meter nada, porque el bastoncillo, lejos de sacar la cera, aunque salga manchado, lo que hace es empujarla hasta el fondo. Y puede que lo único que haga sea compactar tu cera, que eso, bueno, pues puede no ser malo del todo, pero si se te va la mano te puede hacer daño en el tímpano y ahí la película cambia. O sea que no hay que meter nada en el oído. Los oídos se limpian solos, digámoslo así. Los oídos tienen su mecanismo para limpiarse solo y no solo eso, es que la cera tiene una función en el oído, porque la cera tiene una serie de compuestos y de componentes que nos protegen el oído de ciertas cosas como infecciones o como que entren pequeños bichitos, o sea que la cera tiene su función. Y en Otra el cosa caso es que tenga un tapón. Y iba a decir, y en el caso, eso iba, en el caso de que haya un tapón, es un otorrino, es un profesional quien tiene que extraerte ese tapón. Eso es. A día de hoy, la extracción de tapones en oídos sanos pues se suele hacer en ambulatorio. Si es un poquito más complicado o hay un oído que está previamente operado, por ejemplo, el profesional sería el otorrinolaringólogo. Eso es. Bueno, yo tengo otra pregunta. Venga. Cuando vamos en avión o, por ejemplo, estamos bajando una montaña o algo así y se nos taponan los oídos, ¿es cierto que a taparse la nariz e intentar como, no sé si es el concepto, soplar por los oídos para destaponárselos, ¿es bueno o es malo? Yo lo hago todo el rato, ¿eh? Yo todo el Esperemos que rato sea también. bueno. No va a ser. Pues mira, no es malo, no es malo. Vale. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo con cierta suavidad. Eso se llama una maniobra de Valsalva. Intentamos meter presión en el oído a través de la nariz. Y es que, como sabéis, la nariz y el oído se comunican mediante la trompa de Eustaquio y con grandes cambios de presión, pues el oído muchas veces no es capaz de compensar y con maniobras como esta podemos arreglarlo. Otras posibilidades menos dañinas serían forzar un bostezo, beber algo de agua o masticar chicle. Pero esta maniobra que me comentas tú de tapar la nariz y soplar, con suavidad se puede hacer sin problema. Y esa, ahora me toca a mí, Dale, que soy dale. la mayor de todos. Entonces, como soy la mayor, yo quiero preguntar, ¿siempre se pierde audición con el paso de los años? ¿O no tiene por qué? Pues mira, Ángels, al final, pues todo con los años nos vamos deteriorando. Algunos nos deterioramos más rápido y otros más lento, pero la realidad es que si todos viviéramos muchísimo, todos terminaríamos perdiendo audición. Hay quien la pierde antes, ¿no? Y eso tiene un nombre técnico que se llama presbiacusia. Igual que la presbicia, que nos suena a todos, ¿verdad? Pues en el oído se llama presbiacusia. Y hay una serie de factores que pueden agravar o acelerar este proceso. Y aquí me quiero detener un segundo y hacer un poquito de concienciación, que es la exposición a ruidos intensos de forma continuada. Eso es lo que mayor riesgo supone para una pérdida de audición precoz y por eso me gustaría pararme un segundo e insistir en lo importante que es evitar exponerse a ruidos fuertes durante mucho tiempo. ¿Qué entendemos por ruidos intensos? ¿Que yo lleve los auriculares muy altos es un ruido intenso? Pues mira, si llevas los auriculares y no eres capaz de hablar con la persona que está al lado, con el auricular puesto, mal asunto. O sea, si no escucho sus respuestas. Eso es. Imagínate que vas, por ejemplo, en el metro o en el autobús, ¿no? Y vas con tu auricular expuesto escuchando música. Habitualmente, para escuchar a un volumen adecuado, tenderás a subir el volumen por encima del ruido que hay fuera. Claro. Y los ruidos que suele haber en la calle son 80-90 decibelios. Es decir, estás exponiendo tu oído a intensidades importantes. Eso durante periodos prolongados es un daño silencioso, ¿no? O sea, silencioso en el sentido de que no lo vemos, ¿no? Parece que no, pero como digo yo, el ruido mata y lo hace de forma silenciosa, ¿no? Entonces, bueno. O sea, ¿Y por qué crees, Ignacio, que hay un cierto estigma con los audífonos? Lo digo porque cuando perdemos visión, nadie tiene ningún problema en ponerse unas gafas o unas lentillas o lo que sea. Y en cambio, cuesta mucho. Hay gente, yo he convivido con gente que tiene problemas de oído y que no quiere o reconocerlo o no quiere llegar al momento del audífono. ¿Por qué tiene este estigma? Bueno, yo creo que los de las gafas lo han sabido vender muy bien, ¿no? Casi como un accesorio de moda a día de hoy y eso está muy bien. Yo creo que el tema del audífono es porque antiguamente solo llevaban audífonos las personas mayores, ¿no? A partir de cierta edad, entonces si alguien te ve con un audífono automáticamente
tú piensas, ¿no? Por ese estigma, por esa etiqueta, te sientes como más viejo. La realidad es que en los últimos años hemos cambiado de tener audífonos gigantes con petaca y unas cosas tal, a unos audífonos que son muy pequeñitos, que se ven muy poco, con conectividad, y poco a poco yo veo, está costando, pero poco a poco yo veo en el día a día que esto mejora. Esto no, y mejora además es que la percepción. Mejora la calidad de la vida de la gente muchísimo. Mi suegro se lo puso hace poco y su calidad y la calidad del entorno. Y de la del entorno, pero además es que él estaba súper reticente a ponerlos y los puso y le cambió la vida. Además que es que el estigma mejor. no es solo con los audífonos, es que hay cierto estigma con la sordera. O sea, como que la sordera es motivo de burla, o cuando alguien que no escuchas, abuelo, y en cambio eso no ocurre, por ejemplo, con problemas de visión. Nadie se burla de alguien con problemas de visión. Que ve menos. Hay cierto, no sé, Ignacio, si tú también lo ves, que hay cierto como estigma, no ya con los audífonos, sino con la sordera misma. Sí, yo lo percibo y ahora hablo como paciente, no como otorrino. Yo desde pequeñito, por ejemplo, esto era una cosa que yo siempre he tendido a ocultar, el tema de mi sordera unilateral, porque muchas veces como que no te enteras del todo de lo que te dicen y eso te da la sensación un poco de uy, soy tonto, no me entero, o los demás puedan pensar que eres tonto, ¿no? Esto afortunadamente, y como bien decíais, va cambiando poco a poco, porque con la implementación de tecnologías nuevas en los audífonos, la aparición de implantes cocleares y de otros tratamientos que hay, como que ya todo el mundo socialmente va aceptando que la sordera se puede tratar, y que no pasa nada, quiero decir que es un tema que hay que solucionar y ya está. Estuvo no hace mucho aquí el escritor colombiano Héctor Abar Faciolo-Ince, que acaba de sacar el libro que se titula Ahora y en la hora, y que cuenta cómo él sobrevivió a la explosión de un misil en Ucrania y le salvó la vida el hecho de no escuchar por un oído, porque pidió que cambiarse de sitio en la mesa, porque no podía escuchar al que tenía al lado, y falleció la persona que ocupó el sitio que él se levantó. La verdad es que el libro, y fue por eso, porque no escuchaba de un oído y pidió que le cambiaran el sitio. ¿No oír también te aísla de la gente? Definitivamente. Al final, tú piensas que si no oyes, terminas por no esforzarte por mantener una conversación y eso va haciendo que poco a poco te vayas retrayendo más. De hecho, está súper estudiado y no tenemos ninguna duda que las personas que no oyen tienen más riesgo de tener deterioro cognitivo, ¿no? Pues al final no te relacionas porque no oyes, y como no oyes, no te relacionas y eso hace que dejes de estimular tu cerebro. Por eso es tan importante, si hay una pérdida, poner audífonos, tanto en niños como en adultos. Claro. Ignacio, vamos al oculista, vamos al dentista, vamos al ginecólogo, pero no vamos al otorrino. ¿Tú cuánto? Bueno, vamos cuando tenemos que renovar el carnet de conducir. Exacto. Que te hacen una prueba. ¿Cuándo recomiendas tú que vayamos, cada cuánto recomiendas que vayamos al otorrino o que pidamos a nuestro médico cabecera que nos dé una revisión otorrinolaringológica? Pues mira, yo creo que esto también va cambiando un poquito más. A lo mejor yo estoy un poco sesgado, pero sobre todo los profesionales que se dediquen de una forma habitual, ¿no?, a trabajar con ruido, pues yo veo interesante que se hagan revisiones periódicas, porque al final también es un tema laboral. Yo no creo que haya que ir al otorrino sin un motivo claro, pero en el momento en el que nosotros empecemos a notar que oímos pero no entendemos, o que empezamos a tener un ruido en el oído, o que tenemos cualquier duda, pues habrá que solucionarlo, ver si hay algo importante o si no está pasando nada, o si hay que hacer o no hacer algo, porque hay veces que no hay que hacer nada, ¿no? Pero sobre todo el te oigo pero no te entiendo, yo en el tema auditivo, eso ahí sí que recomendaría hacer una valoración. Y una última cosa, porque has hablado de los ruidos en el oído, los acuífenos, los pitidos en los oídos, que hay mucha gente que lo sufre y que me dicen que tiene que es tortura, que tiene difícil cura eso. Bueno, para todo el mundo que nos escuche, el tinnitus o el acúfeno, ¿no?, que serían como es lo mismo al final, es lo que ha sentido cualquiera que haya ido a un bar con la música muy fuerte y al salir haya notado un pitido en el oído, ¿no? Porque hay gente que escucha los términos y como que no lo entiende del todo. Al final esto es un síntoma, ¿no? Y los síntomas tenemos que hacer primero un estudio y ver cuál es la causa. La inmensa mayoría de las causas que producen acúfeno pues tienen que ver con pérdida de audición. ¿Tenemos una pastilla mágica para el acúfeno, como digo yo? Pues desgraciadamente no hay una pastilla mágica. ¿Podemos hacer cosas para convivir mejor con el acúfeno o podemos hacer cosas para que nos moleste menos o para estimular nuestro oído? Se pueden hacer. De hecho, este lunes próximo saco un libro justo sobre esto, para aprender a convivir con el acúfeno. Se llama el sonido del silencio.
Y la idea es un poco esa, ¿no? El acúfeno a día de hoy tenemos que aprender a convivir con él y se pueden hacer cosas. Pues tomen nota, el sonido del silencio del doctor Ignacio Alcalá. Muchísimas gracias por esta consulta radiofónica. Espero que hayamos ayudado con nuestras preguntas a muchos de los oyentes que querían preguntar es lo mismo. típico que un montón de oyentes habrán sentido identificados. Exacto. Totalmente. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a vosotros. Todos los días mando un correo sobre el oído en doctorignacioalcalá.com, así que pues mira, si queréis leer algo que os interese, ahí estoy. doctorignacioalcalá.com, siempre hay un correo y después el sonido del silencio para aquellos que tengan los acúfenos y que no sepan cómo convivir con ellos. Muchísimas gracias, Ignacio, de verdad. Un beso. A vosotros. Hasta luego. Chao. Hasta la semana que viene, chicos. Os voy Ya a es la ver, última. Os voy a ver, ¿eh? Os voy a ver. bueno. Estaremos todos aquí. Perfecto. De despedida. Besito. Chao. Chao. Besín, cuídense, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.